En nuestra serie Transformados para Caminar con Él, que hemos iniciado ya hace un par de semanas atrás, ya unos meses mejor dicho, y damos gracias a Dios porque nos permite seguir avanzando en nuestra serie. Y algo que yo pudiera preguntar en esta tarde es, ¿cómo tú responderías o qué responderías si alguien te hiciera la pregunta que Pilato le hizo a Jesús ahí en Juan 18:38, cuando le dijo qué es la verdad? ¿Qué es lo que tú y yo contestaríamos? Porque conforme a la verdad que nosotros podamos tener como verdad, es de la manera en que nuestra vida va a caminar, es de la forma en la que tú y yo vamos a dirigirnos en este mundo, en esta tierra, en base a una verdad que nosotros tenemos, que no necesariamente tiene que ser la verdadera verdad, valga la redundancia, que es la palabra de Dios. Y esta pregunta, hermanos, hermanas, refleja lo que muchos piensan hoy. El posmodernismo ha sembrado en el corazón de las personas, hermano, un escepticismo. Y cada uno tiene su verdad, cada uno vive bajo esa verdad que piensa que es la verdad, y muchos pueden decir que esa verdad es una verdad absoluta, muchos pueden decir creo que esta es la verdad, y muchos se dice que no existe la verdad absoluta, o que si existiese no podemos conocerla. Sin embargo, aunque hay una verdad, hermanos, muchos no consideran también que no hay una verdad religiosa, que la fe se reduce a gustos personales como elegir una canción, como leer un libro, y muchos definen o aterrizan esa verdad en ese sentido. Pero la Escritura, hermano, nos recuerda que la verdad sí existe, y no cualquier verdad, sino la verdad divina y absoluta. Y esto, hermano, es la realidad más importante del universo. Por eso es que, ¿cómo responderíamos si alguien nos preguntara, como Pilato le preguntó a Jesús, qué es la verdad? ¿Qué responderíamos tú y yo? Jesús, hermano, nos los hace saber, ¿verdad? Esta realidad importante en el universo. Jesús nos los menciona ahí en Lucas 10, 41 y 42, cuando le hace a Marta, y le dice: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas. Le dice: Marta, estás preocupada por muchas cosas, estás molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo, dice, que realmente importa. Esto lo pudiéramos atraer a nuestras vidas diciendo: estás Marta, Marta, y ponle ahí tu nombre, ¿verdad? Estás ocupada, estás preocupada, estás molesta, estás molesto por tantas cosas. Estás afanada en el trabajo, estás afanado en el trabajo, estás afanado en los quehaceres de la casa, estás afanado en las actividades sociales, ¿verdad? En cualquiera que sean, pero dice Jesús, solo hay algo que realmente importa. Ojo, Jesús no dice que algunas de esas cosas sean pecaminosas, pero sí dice que no son tan importantes como la que él va a mencionar, y que se lo menciona a María, la hermana de Marta, y le dice Jesús: María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Y esa buena parte era, hermano, sentarse a los pies de Cristo, a los pies del Maestro, y escuchar su palabra. Y la palabra es verdad. La verdad de su palabra es un tesoro, hermano, más valioso que cualquiera de las riquezas terrenales. Y así lo manifiesta el Salmo 119 en el versículo 72 y en el versículo 127. Cuando alguien halla la verdad, de hecho, esa verdad del Evangelio es mencionada en la parábola de la perla
escondida, que habla la parábola, que halló una perla de gran valor en un terreno y dice que fue y vendió todas sus pertenencias y entonces regresó y compró el terreno. ¿Por qué? Porque esa perla de gran valor, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, que es lo que está ilustrando esa parábola, era invaluable para esta persona que la halló. Y entonces, hermano, cuando tú y yo la hallamos, y cuando la hallamos, cuando el Padre nos atrajo al Hijo, es ahí cuando tú hallamos la verdad absoluta y verdadera y divina, hermano. Y una vez que la hemos hallado, debemos aferrarnos a ella a cualquier precio. Y aquí está nuestro desafío en esta tarde, hermana, el que debemos caminar en la verdad. Y ese es nuestro título el día de hoy. Es el tema número 11, que lleva por nombre Caminando en la verdad. Caminando en la verdad. Porque, hermano, no basta, hermana, con saber la verdad, ni con admirar la verdad. Hay que andar en ella, vivirla, dejar que guíe cada paso de nuestro caminar en el Señor. Así que, bajo ese entendimiento, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque nos permites reunirnos, nos permites estar aquí, nos permites estar atentos a tu palabra y ayúdanos a que lo hagamos con reverencia y que, Padre eterno, podamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tener claridad en ella. Oramos que ayudes al predicador, como siempre, Señor, porque es necesario que le ayudes, Señor, para que pueda entregar tu mensaje, lo pueda entregar de manera fiel, de manera clara, y de esa forma, Señor, con esa claridad pueda ser recibida por mis hermanos que la escuchan, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es tu Hijo y quien es la verdad absoluta. Amén, amén y amén. Vamos a la segunda carta de Juan, hermanos. La segunda carta de Juan tiene un capítulo, así que vamos al versículo 1 al 4 y vamos a estar leyendo. Y es ahí donde vamos a estar cimentando, hermano, nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Ya lo tiene? Segunda carta de Juan, versículos 1 al 4, dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que está con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y el apóstol Juan, hermanos, escribe a la señora elegida y a sus hijos, y lo hace, dice, con un gozo profundo. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 4, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, y tal como hemos recibido mandamiento del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que había algunos que no estaban caminando en la verdad verdadera. Porque dice, tal como, dice, me gocé a encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Es decir, de esa forma que hemos entendido la verdad, unos de tus hijos están caminando de esa manera y me gozo y me alegro por ello. Y entonces Juan se alegra y se goza profundamente, y no es casualidad, hermano, hermana, que esta breve carta, la palabra verdad aparezca 5 veces en los primeros versículos. Juan sabe que la batalla espiritual se libra en torno a la verdad, y eso ha sucedido a lo largo de los años. Siempre en el cristianismo, en la iglesia cristiana, lo que se ha atacado es la verdad de las Escrituras, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si hay debates, si hay simplemente referente a eso,
yo tengo la verdad, yo tengo la sana doctrina, simplemente es que la verdad absoluta es la palabra de Dios, y eso, hermanos, los que predicamos debemos de hacerlo y trazarla de manera correcta, con los principios correctos, hermenéuticos correctos, para poder extraer los tesoros de la misma palabra. Ya que la misma Biblia, hermanos, la misma Biblia se presenta como la palabra de verdad, ahí en Juan 17:17. Dios inclusive es llamado el Dios de verdad en el Salmo 31:5, y Cristo declara ahí en Juan 14:6, yo soy la verdad. El mismo Espíritu Santo es mostrado en las Escrituras como el Espíritu de verdad, ahí en Juan 14:17. En Juan 14:17 nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Esto quiere decir, hermanos, que toda la Trinidad está comprometida con la verdad. Toda la Trinidad está comprometida con la verdad. Por eso, la verdad no es un concepto teórico, hermano, sino una realidad viva que transforma. Y nosotros los creyentes somos santificados por la verdad, somos libres por la verdad, como dice Juan 8:32. Estamos llamados a caminar en la verdad, como dice el Salmo 86:11. Entonces, reiterando que la verdad no es teoría, sino vida, lo cual no se trata de un concepto abstracto, hermanos, que se estudia y que se guarda intelectualmente, sino una, realidad que vivifica, una realidad que santifica, que libera y guía cada paso de nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes. Entonces, si la verdad, hermano, escucha esto, si la verdad no transforma, no se ha entendido. Y la iglesia, hermano, no puede conformarse con discursos sobre la verdad, sino que debe ser testimonio vivo de ella en medio de un mundo gobernado por la mentira. Nosotros como iglesia debemos ser testimonio vivo en medio de este mundo que está gobernado por la mentira. En contraste, hermano, el mundo está bajo el dominio del padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Es Satanás. Satanás es el padre de mentira, según Juan 8:44. Y Satanás, hermanos, busca cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, como nos lo muestra ahí en segunda carta a los Corintios 4:4. Por eso es que tú y yo como iglesia, en primera de Timoteo, 3:15, somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo es que el mundo, hermano, va a poder conocer esa verdad? A través de nosotros como iglesia, porque somos llamados a eso, a ser columna y baluarte de la verdad, firmes e inquebrantables en medio de un mundo de engaño. En medio de un mundo de engaño. Y Juan, hermana, en esta carta nos recuerda 4 características de vivir en la verdad. La primera de ellas, y es parte de lo que vamos a ir desarrollando, es que la verdad une a los creyentes. La verdad une a cada uno de los creyentes, pero también la verdad permanece en la vida de los creyentes. La verdad también, hermanos, bendice con gracia, con misericordia y con paz la vida de los creyentes. También la verdad, hermano, controla su caminar conforme al mandamiento del Padre. Entonces, vivir en la verdad tiene características, hermano, concretas, visibles y palpables. Así que avancemos al primer punto, que es la verdad une a los creyentes. Esa verdad une a los creyentes que vemos en segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y leo para ustedes el versículo 1. El anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quien amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen, dice, la verdad.
todos los que conocen la verdad. Cuando Juan, hermano, escribe esta carta, Juan ya era un hombre anciano. Cuando Juan escribe esta carta, su segunda carta, él ya era un hombre anciano, era uno de los apóstoles que habían sobrevivido. Recuerde que Juan no es Juan el Bautista, obviamente es el apóstol Juan quien escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan, de su nombre, que lleva su nombre, y el Evangelio de Juan. Pero él ya era un anciano en ese momento, era uno de los sobrevivientes de los apóstoles. Y algo que notamos es que Juan no se presenta como apóstol. Juan dice que es el anciano. ¿Por qué? Porque su autoridad, hermano, no dependía de un título. Mi autoridad, hermano, no depende de un título. Tu autoridad no depende de un título, sino de quién eres. De quién eres en Cristo. Ok, en el mundo secular, mi autoridad depende del rango que tenga, ¿verdad? De la preparación académica, del puesto que esté yo ocupando en mi trabajo, y mi autoridad viene a raíz de eso. Sin embargo, Juan entiende que su autoridad no viene por el título de apóstol, sino de su vida pastoral y de su fidelidad a la verdad de la palabra de Dios. De ahí viene esa autoridad. Él era, hermano, reconocido como el pastor patriarcal dentro de la iglesia y el que había caminado con Cristo. Y ahora, hermano, guiaba a la iglesia ¿a qué? A esa verdad. ¿Cuál es la función de un pastor? No solamente es pastorear a la iglesia, sino es llevarlos al entendimiento y al conocimiento de ¿qué? De la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Cómo se logra eso? A través del estudio concienzudo y el estudio responsable de ¿qué? De la palabra. ¿Para qué? Para poder descubrir, ¿qué cosa? Los tesoros que en ella se encuentran. Porque de lo contrario, entonces, hermano, cuando esto no se logra o cuando esto no se hace de esa manera, pues ahí están las corrientes de falsas enseñanzas, ¿no? Ahí están las corrientes de enseñanzas cerradas, ¿verdad? Tu mejor vida ahora, declara que eres sano, tú decrétalo, tú establécelo y entonces se va a realizar. Y eso no es una enseñanza bíblica. Entonces, la destinataria es llamada la señora elegida. Era una mujer real, escogida por Dios, junto con sus hijos, a quien vemos que, y aquí en esta parte, hermano, vemos que la elección divina no es un concepto frío, sino una realidad que a los creyentes une de tal manera que al haber sido escogidos por el Padre y atraídos hacia el Hijo, ¿qué formamos usted y yo? ¿Qué formamos usted y yo al ser hijos del mismo Padre, redimidos por Cristo? Una familia en Cristo. Eso es lo que hace esa elección de parte del Padre. Jonathan Edwards decía al respecto, la elección no es motivo de orgullo, sino de humildad y gratitud porque Dios nos llamó soberanamente. Dios a usted y a mí nos llamó, ¿qué cosa? Soberanamente, hermano. Usted no tuvo que hacer nada para que Dios lo eligiera y le diera salvación. Ahora, Juan declara, yo amo en la verdad. Ese amor no es un sentimentalismo, hermano, sino el amor ágape, un amor verdadero que nace ¿de qué? Del Evangelio. Solamente, hermano, cuando nacemos de nuevo, cuando somos transformados por el Evangelio, es esa forma o es hasta ese entonces que usted y yo podemos amar verdaderamente a alguien. Mientras tanto, usted y yo, nuestro amor siempre va a ser condicionado. Si tú te portas bien, yo te trato bien. Si tú me amas, yo te amo. Si tú eres así conmigo, entonces yo voy a ser así contigo. Y entonces vivimos en ese mundo caído y en ese mundo pecaminoso bajo un amor condicional. Sin embargo, Juan establece que ese amor es un amor ágape que ha nacido por medio del Evangelio. Y añade, Juan dice, no solo él amaba a esta persona y a sus hijos, sino todos los que conocen la verdad aman a su familia, amaban a esta familia. Es decir,
Es decir, la verdad, si quieres ponlo acá, hermano, para que sirva que no estorbe ahí la visibilidad, que no lo contemplamos. Gloria a Dios. Gracias. Es decir, hermano, la verdad es el vínculo que une a los creyentes. Esa verdad de la palabra de Dios es la que une a los creyentes, ya que, escucha esto, hermano, hermana, el amor cristiano verdadero nunca se divorcia de la verdad de la palabra de Dios. Porque amar en la verdad implica un discernimiento y proteger la unidad de la iglesia. Ese amor que nos compete a todos, hermano, nos lleva a proteger ese vínculo de la paz y de la unidad y de la armonía dentro de la iglesia. Porque eso nos lleva, ¿verdad?, a poder usar nuestros dones. Si yo sé que el hermano anda enojado con el pastor, ¿verdad?, yo puedo ir a hablar con él y a ver por qué, platica con él, ¿verdad? Yo sé que de repente el pastor, o el hermano fulano. Entonces la verdad, hermano, implica discernir esa parte, pero también nos compromete ¿a qué? A poder guardar la unidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo veo a un hermano, una hermana que está hablando mal de alguien dentro de la iglesia, yo tengo la responsabilidad en ese amor de que, hermano, no hables de esa manera. Si tienes algo, pues ve y arréglalo, es lo que dice la Biblia. Si tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo, estando ustedes solos. Si te obedece, pues has ganado a tu hermano. Si te hace caso, dice, pero si no, llama a otro, ¿verdad? Y habla con él. Y si no les hiciera caso, llama a un tercero. Y si no les hiciera caso, entonces díselo a la iglesia. Y si no hiciera caso a la iglesia, entonces tenlo como alguien que no es convertido. Tenlo como alguien que no ha nacido de nuevo. Tenlo por gentil y publicano, dice la Escritura. Entonces, bajo esa idea, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿de qué sirve proclamar un amor grande si está vacío de la verdad que lo sostiene? ¿De qué nos serviría a ti y a mí proclamar un amor grande, verdad? Yo tengo mucho amor, yo doy amor, etcétera, etcétera. Pero si carece de la verdad de las Escrituras, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Porque sería, les reitero, un amor condicionado. Un amor que está lejos de la verdad, y como nuestro tema es caminando en la verdad, ese amor implica caminar en la verdad de la palabra de Dios. Y escucha esto: el amor sin verdad es mero sentimentalismo, y la verdad sin amor es dureza y aspereza. No es lo mismo que yo diga algo con amor, porque el amor me va a llevar a la paciencia, a decirlo de manera correcta, a decir la misma verdad. No es que sea algo malo, pero yo estoy diciendo la misma verdad de una manera áspera, sin amor y muy distanciado de esa forma, ¿verdad? Como decían por ahí, el cuento, ¿verdad? No es lo mismo decir en la mañana a nuestra esposa, mi amor, ¿cómo amaneciste, chiquita hermosa, verdad? A decirle, mi amor, ¿cómo amaneciste? Las dos cosas son iguales, dichas de diferente manera. El amor sin verdad es mero sentimentalismo, que está condicionado a cómo me trata el otro. El amor sin verdad, escucha hermano, el amor sin verdad se convierte en eso en nuestras vidas, en que va a estar condicionado conforme a lo que sucede en mi entorno, conforme a cómo me tratan los demás. Pero la verdad sin amor se vuelve áspera. Digo las verdades de manera fría, de manera grotesca, ¿verdad? Que lejos de que la otra persona lo reciba con agrado, aunque sea la verdad de las Escrituras, como en algún momento en los tiempos de mi conversión, cuando era un bebé en Cristo, cuando yo evangelizaba, hermano, les decía, todos los católicos se van a ir al infierno. Y es una realidad. Pero era muy diferente a decirle, oye, necesitas
arrepentirte de tus pecados, porque todos vamos camino al infierno y solamente por Cristo hay salvación. Pues imagínate que tú le digas, no, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Es una verdad dicha sin amor. No es solapar el pecado, obviamente, pero es una verdad dicha sin amor. Pero juntas, hermano, producen comunión genuina. Tanto el amor como la verdad, juntas, hermano, producen un amor o una comunión genuina dentro del cuerpo de Cristo. Pero entendamos esto también. El verdadero amor no solo se manifiesta cuando apoyamos al hermano en necesidad, a la hermana en necesidad, sino también cuando confrontamos sus fallas. Yo estoy amando a mi hijo, a mi hija, cuando yo lo reprendo. ¿Por qué? Porque es necesario, y en ese amor, como el Padre nos corrige a nosotros, es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, pero no con nuestros hijos necesariamente, sino también con los miembros de la iglesia. Los amamos cuando les tendemos la mano en tiempos de necesidad, sí, pero también les estamos mostrando amor cuando decimos, oye, endereza tu caminar, no está bien lo que estás haciendo, mira, la palabra dice y entonces eso también es una manifestación del amor, que cuando estamos en rebeldía, pues no lo pensamos así, ¿verdad? Es que tú no me entiendes, tú siempre estás en contra de mí, es que el pastor debiera, y entonces no estamos entendiendo la parte del amor, porque el amor también es corrección. No recuerdo ahora el texto, pero ni lo voy a citar porque tampoco me viene completa a la mente. Pero la realidad es que el amor también se manifiesta cuando nosotros corregimos. Porque amar en la verdad implica cuidar la unidad de la iglesia, incluso cuando duela, hermano. Cuando duela. Y escucha esta advertencia. No puedo decir que estoy caminando en la verdad si solo busco que me amen y que me apoyen, pero cuando no sucede, me alejo. Eso, hermano, no es amar en la verdad. Eso es un amor condicionado, porque el amor verdadero permanece, sostiene, edifica, porque está arraigado ¿en quién? Está arraigado en Cristo. Y de esa manera es que usted y yo estamos amando en la verdad. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, Él amó en verdad. Una verdad, hermano, que usted y yo no éramos merecedores de esa salvación. Pero Él nos amó antes de que nosotros pudiéramos amarlo. Entonces, la verdad, hermano, une porque nos da un mismo fundamento. La verdad une porque nos da un mismo fundamento. Y debemos recordar esto. La iglesia, hermano, no es un club social. La iglesia no es un club social, sino una comunidad de la verdad. Y la comunión cristiana auténtica, hermano, solo existe, escucha, cuando está cimentada en la verdad revelada por Dios en su palabra. La comunión cristiana auténtica solo existe cuando está cimentada en la verdad revelada por Dios en su palabra. Hermano, yo no puedo tener comunión con alguien que no está cimentado en la palabra. Es decir, yo puedo tener compañeros dentro del trabajo, compañerismo dentro del ambiente laboral, sí, pero cuando tú ya tienes una comunión, ¿a qué se refiere? Cuando ya hay una comunión estrecha, hay una relación cercana, donde usualmente, ¿qué sucede? Yo vivo de la misma manera que esa persona. Porque en esa comunión estrecha me va a decir, oye, pues ¿qué crees que van a estar los Tigres del Norte aquí en el GNP? Vamos. Y como yo tengo una relación estrecha con esa persona que no es cristiana, ¿qué voy a hacer? Vamos, ¿cuánto cuesta el boleto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra comunión como hijos de Dios debe nacer de las verdades reveladas por la palabra de Dios.
Por eso es que siempre lo hemos dicho y lo hemos ilustrado de esta manera. Los lobos se juntan ¿con quién? ¿Con jirafas? ¿Con leones? Los lobos se juntan con lobos, las jirafas con jirafas. ¿Qué pasa si hoy en día usted junta un león con una cebra? Hace unos filetitos ahí, ¿verdad? Eso es lo que sucede. ¿Qué sucede, hermano? Dice la Escritura, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Por eso es que las verdades de las Escrituras tienen que estar en nosotros. Si nosotros somos cristianos, ¿con quién nos tendríamos que juntar? Con los cristianos. Y a veces son los que más evitamos, ¿no? Es que, pastor, si viera las experiencias que me ha tocado, que yo prefiero a los del trabajo. Hermano, el hierro con hierro se aguza. Hermano, ¿cómo pretendemos tú y yo tener esta unidad, verdad? Porque dice que la verdad nos une, si nosotros no somos aguzados entre miembros de la iglesia. ¿Cómo pensamos tú y yo poder llegar y pretender llegar a la eternidad si aquí en la tierra no puedo ver a mi hermano? Que no es como yo quisiera, que no actúa como yo quisiera, que también le batalla con su pecado, que también se está esforzando por agradar a Dios, que también se está esforzando por venir a la iglesia. ¿Cómo yo pretendo llegar al cielo si aquí no lo tolero? Es imposible. Es imposible. Entonces tenemos que dejar que la verdad revelada en la palabra de Dios pueda transformar mi vida para poder tener esa coinonía. ¿Cuál es la coinonía? La unidad. Podamos tener esa unidad como iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Si no, pues allá con el Señor arréglese, ¿verdad? Entonces Juan, hermano, nos recuerda que el amor y la verdad no son opuestos, sino son inseparables. Y Efesios 4:15 nos exhorta y nos dice nos exhorta ¿qué? A hablar la verdad. Nos exhorta a hablar la verdad, pero la verdad en amor. Sí, la verdad en amor, dice Efesios 4:15. ¿Por qué? Porque minimizar la verdad en el nombre del amor, hermano, es abandonar el amor bíblico. Es que no debería de ser tan dura la predicación, porque por eso la gente no va a la iglesia. Si yo solamente minimizo la verdad de que somos pecadores, de que necesitamos a Cristo para poder enderezar este corazón torcido, de poder transformar nuestro corazón pecaminoso, de que si en realidad la gente me conociera como soy, diría o se sorprendería. Charles Spurgeon, hermanos, tenía una frase que decía: cuando alguien hable de ti, dice, no te molestes. Dice, porque habría de echarle un poquito más de negro a esa descripción tuya para que se acercase un poco a la realidad de lo que tú eres. Y eso es una realidad. Porque en la intimidad como soy, cuando nadie me ve como soy, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo actúo? Ante la presión social, ¿cómo actúo? Ante la presión en mi trabajo, ¿cómo actúo? Ante la presión en la escuela, ¿cómo actúo? Por eso es que dice que debemos de hablar la verdad en amor. ¿Por qué? Porque muchos minimizan la verdad en el nombre del amor, y eso es abandonar el amor bíblico, porque el amor genuino se sostiene en la verdad de la palabra de Dios. No podemos desprenderlo. Entonces, la iglesia el día de hoy necesita, hermano, recordar que la verdadera unidad no se logra con programas dentro de la iglesia, ni afinidades o emociones, sino con la verdad del evangelio que Dios ya nos dejó en la Biblia. Solo aquellos que se han, hermano, han purificado sus almas por la obediencia a esa verdad, pueden tener un amor fraternal no fingido. Usted puede tener, hermano, un amor fraternal fingido en su vida. ¿Puede fingir amar al hermano que está a su lado? Bueno, a su lado a un lado de usted, no a su lado, que se ponga azul. Si se pone azul, hermano, quiere decir que ya no respira. Entonces, ¿usted puede tener un amor fingido para con su hermano?
hablando de la congregación, digo, afuera pudiera ser también, pero hablando de la congregación, ese amor fraternal, ¿puedo fingirlo yo? Sí, sí se puede. ¿Cuándo? Cuando mi alma, mi corazón no se ha purificado por medio de la obediencia a esa verdad. A esa verdad, yo puedo fingir un amor hacia alguien. Y es por ello que Juan nos exhorta y nos anima a ¿qué? A poder vivir en la verdad revelada en su palabra, porque esa verdad nos une. Entonces, la verdad une al creyente o a los creyentes porque nos hace, una familia en Cristo. Usted y yo, hermano, aunque estamos medios feos, no somos familia. Somos familia en el Señor, ¿verdad? Híjole, yo quisiera que el pastor no, porque está medio gachito y pues, acá los de mi familia pura sangre europea, ¿no? Entonces, usted y yo somos familia en el Señor. El problema es que eso se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Y dice la Escritura que debemos ayudar y apoyar más a la familia de la fe que a la familia de sangre. No está diciendo que no apoyes a la familia de sangre, no lo está diciendo, pero sí está diciendo que tu mayor prioridad es la familia de tu iglesia local, de la iglesia local. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos une y quien nos hace familia, nos une en la elección soberana de Dios, nos une en el amor ágape, nos une en el testimonio común del Evangelio, nos une de esa manera. Pero si la verdad, hermano, une al creyente porque nos hace una familia espiritual en Cristo y nos da un mismo fundamento, debemos hacernos esta pregunta. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué garantiza que esa unidad no se rompa con el tiempo? Bueno, pastor, pues eso garantiza que si me tratan bien en la iglesia, eso va a garantizar que la unidad no se rompa de mí para con el cuerpo de Cristo. Bueno, lo que va a garantizar, pastor, que esa unidad no se rompa dentro de la iglesia es que el pastor haga todo lo que yo le digo. ¿Qué es lo que garantiza, hermano, hermana, que esa unidad no se rompa? Versículo 2 de nuestro texto base. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto en esta tarde. La verdad permanece en los creyentes. ¿Qué es lo que garantiza que esa unidad no se rompa en el cuerpo de Cristo a través del tiempo? Que la verdad permanezca en tu vida. ¿Cuándo es cuando se fisura esa unidad en el cuerpo de Cristo? Cuando yo ya no ando en la verdad. Cuando ando en la vanidad de mis pensamientos, es cuando esa unidad se fisura, hermano, dentro de la iglesia local. ¿Cómo es que sucede una división dentro de una iglesia? Cuando esa persona que está provocando la división, hermano, ya no está caminando en la verdad. Ya no está caminando en coinonía con el cuerpo de Cristo. Ya no está caminando en unidad con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que una familia en lo secular se divide, se fusiona, se rompe? Cuando ya no hay una coinonía, cuando ya no hay una unidad, cuando alguien ya no está haciendo las cosas correctas, cuando alguien está haciendo puras cosas que provocan esa división en el nombre de la unidad, ¿verdad? Porque para colmo es eso. Desuno en el nombre de la unidad. Porque esa persona usualmente no vive en la verdad. Esa persona que no vive en la verdad no acepta, hermano, una corrección en su vida. Entonces, les decía el texto 2, Juan armoniza con su apasionado compromiso con la verdad. Y él escribe en esta epístola a causa de la verdad. Comienza prácticamente casi el versículo 2 diciendo eso, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará por siempre con nosotros. Su preocupación de Juan, hermano, era que la señora, quien está escribiendo en el versículo 1, ¿verdad? A la señora cristiana, pudiera comprometer la verdad en el nombre de la hospitalidad. Porque se entiende que esa señora
aperturaba para esa verdad. Y el amor, hermano, y la comunión son vitales, pero nunca pueden divorciarse de la verdad. Escucha, el amor y la comunión son vitales, pero nunca pueden divorciarse de la verdad. Y Pablo nos recuerda que el amor se goza de la verdad allí en 1 Corintios 13:6. El amor se goza de la verdad. ¿Y cuándo es cuando nos gozamos nosotros? Cuando Dios le dio su correctivo a alguien, ¿verdad? Qué bueno que Dios qué bueno que le pasó eso, para que se le quite. El amor se goza de la verdad. No te jactes, dice la Escritura ahí mismo en 1 Corintios 13, cuando le va mal al otro. No te jactes, porque también te pudiera ir mal a ti. Entonces, la verdad, hermano, no es pasajera en la vida del creyente, sino permanente. Debe permanecer en nuestro corazón. Pero esa permanencia, hermano, implica que yo me esfuerce por buscar la verdad de la palabra de Dios a través de mi comunión con Cristo, a través de la lectura de la palabra, a través de ser intencional en poner en práctica esas verdades que aprendo de la palabra de Dios. Y Juan afirma que la verdad permanece en nosotros y estará por siempre en nosotros. Y aquí, hermano, Juan usa un verbo griego que se pronuncia meno. Y ese verbo es uno de sus favoritos porque, hermano, aparece en sus escritos más de 60 veces. Más de 60 veces. Y meno significa habitar, permanecer y morar. Algo que se establece, algo que habita en alguien. Es el mismo término, hermano, que nuestro Señor Jesús usó ahí en Juan 15:4, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Habita en mí, permanece en mí, dice Jesús, mora en mí, y de esa forma yo lo haré en ustedes. Porque aquel que no habita en Cristo, hermano, es porque entonces habita en otro lado, que no es el Evangelio y que no es Cristo. Pero aquí surge entonces una pregunta interesante. ¿De qué sirve proclamar que somos cristianos si la verdad no permanece en nosotros, moldeando nuestra mente y guiando nuestro camino? Si yo soy un hijo de Dios, mi vida debe reflejar que esa verdad de la palabra de Dios, o al estar caminando en la verdad de la palabra, mi forma de pensar, mi forma de caminar, debe reflejar el temor de Dios en mi vida. Y te repito la pregunta, ¿de qué sirve proclamar que somos cristianos si la verdad no permanece en nosotros, moldeando nuestra mente y guiando nuestro camino todos los días? De nada sirve, nos estamos autoengañando. Nos estamos autoengañando. Y esto, hermano, nos enseña que la verdad no es algo externo, sino que habita en el creyente internamente. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, el cual en Juan 14:17 es llamado el Espíritu de verdad. Usted y yo no podemos permanecer en Cristo, no podemos permanecer en la verdad, hermano, hermana, si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Por eso es que usted no le puede exigir a alguien dentro de la iglesia que se comporte como cristiano cuando el Espíritu Santo no está en él o en ella. Usted no puede tratar a alguien como hijo de Dios porque el Espíritu Santo no está morando en él o en ella. Por eso, aunque no comprendemos toda la profundidad de la verdad bíblica, hermano, todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano conoce la verdad que salva. ¿Cuál es esa verdad? Pues quién sabe, pastor, usted díganos. Que somos pecadores. Esa es la primera verdad de nuestras vidas. Esa es la primera verdad que el verdadero cristiano reconoce. Soy pecador. Señor, sí, y merezco toda tu ira, pero gracias te doy por Cristo, quien pagó por mis pecados. Todo verdadero cristiano conoce la verdad que salva, que somos pecadores
que enfrentamos el justo juicio de Dios y que el perdón viene únicamente por la gracia mediante la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga, yo porque doné tanto a la iglesia, yo soy salvo por eso. No, es que yo siempre me he portado bien y siempre he procurado buscar a Dios, por eso es que Dios me escogió a mí. Jamás, hermano, jamás. Tú y yo éramos viles pecadores que merecíamos el infierno, pero por Cristo Jesús, por la fe, mediante la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, es que tú y yo venimos a ser salvos. ¿Por qué? Porque el Padre nos trajo hacia el Hijo, y es así como tú y yo obtuvimos la vida eterna. Y si tú sientes que el Padre no te ha traído al Hijo, porque tu vida no está reflejando eso, entonces es tiempo, amado hermano, hermana, que puedas ir delante de Dios y decirle, dame salvación, ayúdame a tener arrepentimiento de pecados y otórgame la vida eterna, Señor, porque yo sé que por medio de Cristo Jesús, en la fe puesta en Él, Señor, es que puedo ser salvo. Ayúdame a poner mi fe por medio de Cristo. Ayúdame a que mediante Él yo pueda obtener la salvación, porque reconozco, Señor, que soy un vil pecador. Si no lo hacemos, hermano, no reconocemos su obra, difícilmente vamos a llegar usted y yo al cielo. Y esa idea, hermano, Juan la reafirma en su primera carta, cuando dice ahí en primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 20 y el 27, dice, pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. Versículo 27, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuál unción? Pues el poder, pastor, para hacer milagros. Estamos bien ungidos en el Señor. No. La unción no hace milagros, o no es para hacer milagros necesariamente. La unción es el Espíritu Santo que nos capacita, hermano, para discernir entre la verdad y el error. Esa es la unción. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos capacita para poder discernir entre la verdad y el error. Es que nos capacita para que tú y yo podamos, hermano, hermana, ¿qué cosa? Poder vivir en la verdad. Poder vivir en la verdad. Amén. Y te lo voy a ilustrar de esta manera. Imagina una lámpara encendida en medio de la noche. ¿Qué hace la lámpara? Alumbra tu camino, y todos lo sabemos. Mientras la lámpara mantenga aceite, la luz va a permanecer y las tinieblas se van a disipar. ¿Cierto o no? Así es la vida del creyente, hermano, de un creyente verdadero. El creyente verdadero no tiene una chispa que se apaga, hermano, sino una llama que el Espíritu Santo mantiene viva en cada corazón. Si la lámpara, hermano, se queda sin aceite, la oscuridad vuelve. Pero en Cristo, tú y yo, la verdad permanece para siempre, porque Cristo mismo es la luz que nunca se extingue. Hermano, ¿qué sucede cuando entonces yo me aparto de Cristo? Cuando en rebeldía digo, ya no quiero nada de la iglesia. Cuando en rebeldía digo, ya no, o simplemente no voy. Bueno, no dejas de ser salvo si eres un creyente genuino, pero la luz que debe emanar de tu vida va extinguiéndose, y al extinguirse, hermano, lo primero que haces es volver a tu vida pasada. Es llenarte de tinieblas. Es llenarte de tinieblas. Juan en su evangelio, ahí en 12:43, el evangelio de Juan 12:43, dijo, hablando nuestro Señor Jesús, dice, yo la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero hay una condicional, todo aquel que cree en mí. Tenemos que creer en Cristo. Y como dice
Juan 15, tengo que permanecer en la vid. Si yo no permanezco en la vid, difícilmente estoy creyendo en Cristo. Y si no estoy creyendo en Cristo, entonces yo seguiré permaneciendo en tinieblas y en oscuridad, aunque sea moralmente bueno. Aunque sea moralmente bueno. Entonces, aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos, hermano, hermana, ¿de qué sirve una fe que se enciende en la emoción del culto? ¿De qué sirve una fe que se enciende en la emoción de la predicación, pero se apaga en la dificultad de nuestra vida diaria? Que se apaga cuando el Señor prueba nuestro corazón. Porque muchas veces, hermano, en nuestro caminar como hijos de Dios, Dios va a probar tu corazón para que tú sepas en dónde estás parado, parada el día de hoy. ¿En la fe o simplemente en la emoción? ¿En las verdades de las Escrituras o en las opiniones que tú tienes? Y cuando una fe es así, que solamente es emocional y que se apaga en la dificultad de nuestra vida diaria, esa no es la fe que permanece en la vida del creyente. Esa es una fe superficial que depende de las circunstancias que yo viva. Es que yo tengo mucha fe. Por eso es que yo declaro y decreto esto o aquello en mi vida. Eso no es fe. Pero la fe verdadera, lo que sí es fe, hermano, está arraigada en donde, primeramente en las verdades de Cristo y no en lo que me acontezca. Y cuando está arraigada en la verdad que es Cristo, hermano, esa fe brilla más fuerte en medio de la prueba, en medio de la lucha. Y escucha esto. Escucha esto. La perseverancia del creyente no depende, de su fuerza, sino de la fidelidad de Dios en su vida. Por eso Pablo, hermano, declara ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. ¿Cómo es que yo puedo permanecer firme en medio de las tribulaciones, de la escasez, de los conflictos en la familia, de las circunstancias de la vida? Solamente si la palabra de Dios abunda en mi vida. Porque cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, hermano, permanece en nosotros, entonces recordaré sus bellísimas y valiosas promesas para mí. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. No dice que no vas a pasar por ahí. Él no dice, nunca vas a pasar por el fuego. Él no dice, nunca te vas a sumergir en las aguas. Él dice, cuando llegue ese momento, ahí voy a estar yo. Ahí voy a estar yo. Por eso es que cuando no tenemos ese entendimiento, le reprochamos a Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué dejaste que sucediera aquello? ¿Por qué, si eso es muy doloroso, dejaste que yo lo pasara? Él no dijo que no lo íbamos a pasar. Él dijo que cuando sucediera, Él iba a estar con nosotros. ¿Qué? Fortaleciendo nuestra fe. Por eso es que a los discípulos, cuando vieron que la tempestad se levantó, cuando vieron que al barco se le empezaba a hundir, se le empezaba a meter el agua, y vieron a Jesús durmiendo, dijeron, Maestro, levántate que nos ahogamos, nos vamos a morir, Señor, aquí todos. Y Jesús no le dijo, bueno, espérense, tranquilos, yo tengo el control de todo, háganse a un lado, ahorita voy a calmar la tempestad y se va a apaciguar todo el asunto y vamos a estar todos felices y contentos. Así le dijo el Señor. ¿Qué le dijo? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Dónde está tu fe? En medio de las pruebas. Cuando tiene que accionar nuestra fe, es en medio de las luchas. Aún en medio de la prosperidad, hermano. ¿Por qué? Porque si mi fe se distorsiona en medio de la prosperidad, termino amando más las riquezas que al Señor mismo, que me dio esas riquezas.
Por eso dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, sí, pastor, pero ¿cómo ayuda? Sin duda alguna. Pero cuando tu ídolo es el dinero, entonces sufres la calamidad. Y la iglesia, hermano, ya para ir cerrando el sermón, la iglesia necesita recordar esto. Necesita recordar que la verdad no es un accesorio en su vida. La verdad no es un accesorio que nos quitamos y nos ponemos. Es una verdad que permanece en mi vida como creyente o que debe permanecer en mi vida como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el ADN de nosotros, hermano. Es el ADN de cada creyente. No basta con escuchar un sermón o la Biblia, hermano, leer la Biblia. La verdad debe permanecer en nosotros, moldear nuestro carácter, moldear nuestro corazón y guiarnos en cada decisión que nosotros tomemos. Es eso, hermano. Entonces podemos concluir este segmento diciendo que la verdad, hermano, la seguridad de que no se rompa esa unidad, la seguridad de que estoy caminando en la verdad, hermano, es que esa verdad que es Cristo solo puede permanecer en los creyentes porque el Espíritu de verdad mora en ellos, asegurando ¿qué cosa? Que su fe sea firme. ¿Por qué usted es firme en medio de las pruebas? Pues porque yo me paraba, pastor, a las 3 de la mañana y clamaba a Dios. No, porque aunque no te pares a las 3 de la mañana, Dios está al cuidado de ti. Aunque no te pares a esa hora. ¿Por qué tu fe puede ser firme? Pastor, porque yo me metí con Dios. No. Porque el Espíritu de verdad mora en ti y mora en mí. Y eso garantiza que nuestra fe sea firme en medio de la lucha, su discernimiento sea claro y su comunión con Cristo sea constante en la vida del creyente. ¿Por qué tú y yo podemos tener una comunión constante con Cristo? Por el Espíritu Santo, hermano. Porque las verdades de la palabra de Dios permanecen en mí. Porque están sostenidas por el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu de verdad nos guía a eso, a toda verdad. El Espíritu Santo no nos guía a la mentira, no nos guía a la contradicción, no nos guía al pleito, no nos guía a la confusión, nos guía a toda verdad para que nuestra vida pueda haber claridad de lo que Dios quiere para mi vida. No importa lo que pase, no importa lo que suceda a mi alrededor. Entonces, es necesario, hermano, que nos preguntemos esto. ¿Qué fruto produce esa verdad que permanece? ¿Qué fruto produce en mi vida esa verdad que permanece? Y eso nos lleva al tercer y último encabezado en esta tarde. La verdad bendice con gracia, misericordia y paz. La verdad bendice con gracia y misericordia y paz. Versículo 3 de Juan, segunda carta de Juan 1. Dice así: la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Juan, hermano, nos muestra que caminar en la verdad nos bendice, y lo hace en 3 palabras que resumen, hermano, toda la obra de Dios en la salvación: la gracia, la misericordia y la paz. ¿Por qué? Porque la gracia, hermano, es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores culpables e indignos. Pablo lo dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de ¿qué? De su gracia, de su gracia. La gracia, hermano, nos alcanza cuando nosotros no lo merecemos. La gracia nos alcanza cuando nosotros no lo merecemos, porque opera ahí la misericordia de Dios, y eso es la compasión de Dios hacia el necesitado e indefenso.
Tito capítulo 3 versículo 5 dice de esta manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y es que la misericordia, hermano, nos levanta cuando nosotros no podemos levantarnos por sí solos. Por sí solos. Y eso trae paz a nuestras vidas. Y esa misericordia, esa gracia, esa misericordia, hermano, como resultado trae la paz. Trae la paz derramada en nuestras vidas. Romanos 5:1 lo afirma y dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tú tienes paz para con Dios el día de hoy, hermano, hermana? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no tienes paz por otro medio, por otra razón. Es por medio de Él. La paz, hermano, es la reconciliación con Dios y la seguridad de que somos o de que estamos guardados en Cristo para el postrer día. Amén. Entonces concluimos diciendo que sería una necedad en nuestras vidas y un engaño buscar la paz en el mundo. Sería una necedad y un engaño buscar la paz en el mundo cuando la única paz verdadera fluye de la gracia y la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así que el principio es claro. La verdad que permanece en el creyente no es estéril, sino fructífera. Produce gracia que perdona, misericordia que restaura y paz que guarda. Por eso Juan, hermano, aquí en esos textos aclara que estas bendiciones están en verdad y están en amor. No son emociones pasajeras, sino realidades espirituales que brotan de la verdad del Evangelio y se expresan en el amor cristiano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por esa misericordia. Gracias por esa gracia derramada sobre nuestras vidas, lo cual produjo una paz para contigo por medio de Cristo Jesús. Hoy te damos gracias porque hemos visto que la verdad une a nuestras vidas como creyentes, nos une como familia espiritual en Cristo. Hoy hemos visto que la verdad permanece en el creyente y asegura nuestra fe y la hace firme y nos da un discernimiento claro y una comunión constante, Señor. Te damos gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que la verdad bendice en gracia, misericordia y paz, y que eso no es algo estático, Señor, sino es algo que debe ser intencional y que debe ser activo, Dios. Es por ello, Padre, que te pedimos en el nombre de Jesús que al salir de este lugar podamos vivir como testigos fieles de tu verdad, podamos vivir mostrando al mundo que nuestras vidas están caminando en la verdad de tu palabra. Podamos mostrar al mundo que en Cristo hay unidad, permanencia, bendición eterna, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, la verdad que nos hace libres. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es la verdad absoluta.